Muy buenos días, hermanas, hermanos, agradecido al Señor por estar una vez más con todos ustedes. Espero que no se me corte la luz, que podamos estar hasta el final. Contento de estar una vez más, amados, para compartirle la palabra del Señor, de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor por lo que Él permite. Y bueno, que el Señor bendiga grandemente a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada acá en la calle José Hernández, 384 del barrio del Tambo, también a la filial que tenemos ahí en el 41700 con el pastor Nicolás Blanco, y también en la filial que tenemos allá en Bolivia, con el hermano Tiquiboco. También saludo al pastor Jorge Amarra, que ayer fue su cumpleaños. El Señor bendiga a nuestro hermano amado, que se encuentra en Misiones, Paraíso, y bueno, al hermano Carlos, y hay tantos hermanos para saludar, al pastor Alonzón, que se encuentra en San Pedro, a Esteban, el hijo del hermano Jorge Amarra, que también se encuentra en San Pedro. Señor bendiga a nuestro amado hermano, muy querido y amado hermano Oscar Dépele, hijo del hermano Abel Dépele. El Señor bendiga, y de la esposa del hermano Dépele, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que el Señor me perdone por eso. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra del Señor. Señor, estoy delante de ti en esta hora, agradecido por cuanto tú nos permites estar una vez más delante de estas cámaras para poder predicar tu palabra. Señor, bendícenos, ayúdanos en esta mañana, y seas tú, Señor, obrando en nosotros, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, la completa salvación y santificación, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Entonces vamos a ir a Timoteo, en el capítulo 4. Este es el último capítulo de segunda carta de Timoteo. Y estuvimos hablando sobre que es bueno mirarlo a Timoteo como un ejemplo del discípulo, o de un hermano que era muy importante en la vida del apóstol Pablo, porque el Espíritu Santo le había designado a Pablo que preparara a este discípulo o a este hermano para que quedara en lugar de él. Entonces Pablo fue muy estricto con Timoteo, ¿no? Es como que lo apretaba más que a todos los demás. Y sí, la tarea que le tenía por delante no era poca. Tanto en la primera carta como en la segunda carta de Timoteo, Pablo le daba consejos directos, como un padre se lo da a su hijo. Y bueno, y también le dijo, sé ejemplo a los creyentes en sabiduría, en conducta, en fe, en pureza. Era un padre bastante severo en ese sentido. Lo que pasa que la tarea que tenía que hacer Timoteo era una tarea que requería una persona muy preparada. Entonces Pablo le sigue esta última parte, que Pablo le habla a Timoteo, primeramente le habla, le insta, le amonesta que predique la palabra. Y después le da algunas instrucciones personales a Timoteo, y después hace el saludo final. Y acá estamos en el versículo 6 de primera de Timoteo, de segunda de Timoteo, hermanos. Dice, porque ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Fíjese, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Porque yo ya estoy para ser ofrecido, dice Pablo. Ahí en Filipenses 2, versículo 17 creo que es. Gloria al nombre del Señor. Sí, versículo 17. Dice, aun si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me congratulo por todos vosotros.
Es decir que, fíjese, ¿no?, de la importancia de aquel que es ministro. La fe que tiene él tiene que ser derramada, su vida tiene que ser derramada sobre el sacrificio de la fe de los santos. Los santos tienen que ser muy estimulados por la vida del pastor. El pastor es un hombre que derrama su fe sobre la vida sacrificada o la fe de los hermanos, y eso lo enriquece, le da como un gusto más agradable, un perfume más caro, digámoslo así. Entonces, y aun si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me congratulo con todos vosotros. ¿Vio? Y Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2, 17 decía eso, pero ahora dice, porque yo ya estoy para ser ofrecido. ¿Vio? Ya él ahora sabía él que le esperaba una experiencia terrible a nuestro amado y querido hermano Pablo, ¿no? Él sabía que iba a morir, y no es que iba a morir de vejez, no acostado en su cama por los años, sino que él iba a ser decapitado, el apóstol Pablo. Imagínese, él sabía eso. ¿Sabe lo que es saber que uno va a morir? La fecha y el día que uno va a morir. Y ese pensamiento lo acompaña cada día que uno se levanta y cada día que uno se acuesta. Porque él estaba prisionero ahí. Y en cualquier momento iba a ser decapitado. Ese pensamiento tormentoso fue seguramente que fue vencido por medio de la fe, por medio de la esperanza que él tenía en Jesucristo. Dice, como tal cosa, ¿vio? Porque yo ya estoy para ser ofrecido. Alabado sea el nombre del Señor. Terrible. Y el tiempo de mi partida está cercano. Fíjese, hermano, qué terrible nuestro amado apóstol, y él estaba preocupado por la iglesia, él estaba preocupado por su discípulo amado, que era Timoteo, ¿no? Y él le pone delante de Timoteo esta realidad para que él tome conciencia de la responsabilidad. Como ya dije anteriormente, el oficio de pastor se aprende con el ejemplo del que fue antes. No es como en el Antiguo Testamento, el oficio sacerdotal se aprendía con el sacerdote que le precedió, ¿no? Si bien había cosas escritas que tenían que seguir, pero siempre hay cosas que hacen a la vida, que hacen a la experiencia. Y bueno, y el sacerdote tiene que aprender para llegar a ser sumo sacerdote. En aquel tiempo del Antiguo Testamento. Hoy, para ser pastor, uno tiene que aprender de otro, ¿no? Y lo tiene que hacer como Timoteo aprendió de Pablo, y como Pablo aprendió de Cristo. Pablo no pudo aprender de otro que no sea Cristo. Él tuvo que aprender del Señor Jesús. Alabado sea el Señor. No es que vino ahí una varita mágica y tic. No, él tuvo que aprender. Por eso Pablo decía en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 24, creo que es, 1:24 dice, pero ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, incumplo en mi carne lo que le falta, a la carne de Pablo, ¿no? Lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cristo tuvo aflicciones por la iglesia. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Tuvo aflicciones por la iglesia Cristo. Ahí en Efesios capítulo 1, 23 dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todas las cosas en todos. Pero acá vemos que Pablo
ahora me gozo en lo que padezco, ¿no? Por vosotros, y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo. Fíjese, hermano, fíjese, alabado sea el Señor. Y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones, ¿no?, de Cristo, ¿no?, por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces fíjese, hermano, que esto de ser pastor no es así nomás. Yo le doy gracias al Señor, le doy gracias al Señor. Yo era muy joven, muy joven. De la primera hora siempre tuve el deseo de servir a Dios, siempre. Eso mi pastor me lo transmitió. Lógicamente que yo nunca quise ocupar el lugar del pastor, menos siendo más joven. Pero quería servir. Y desde muy joven estaba yo aprendiendo algunos oficios, porque había estudiado en la escuela, en una escuela de agronomía, y era más teoría que práctica, no tenía ningún oficio. Y el pastor me enseñaba el oficio de albañilería, al principio, contrapisos, revoques, hacíamos ladrillos también. Y así fue aprendiendo al lado de mi pastor algún oficio. Después me enseñó a hacer losas y carpintería. Y bueno, y así aprendí lo material con mi pastor, pero también se aprende lo espiritual. También se aprende la espiritual. ¿Por qué lo espiritual? Porque lo que manifestaba mi pastor era espiritual. Su carácter, su amor, su paciencia, su bondad, porque era un hombre muy bondadoso el pastor, muy paciente, ¿no? Soportaba muchas injusticias. Todo eso a mí me cautivó. Me cautivó porque yo venía de una vida más o menos así. No, eso no era una realidad mía, sino que yo venía de ahí, de personas así. Las personas en aquel tiempo eran personas de ese tipo, por lo menos con las que se relacionaban conmigo. Y el pastor tenía estas cosas. Y yo, si bien el pastor no era un hombre que me podía enseñar textos bíblicos, ni me enseñaba la diferencia que hay en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero él me enseñaba de Cristo, porque él era un hombre que realmente conoció al Señor, no un borracho perdido, según su testimonio, ¿no? Un hombre que se emborrachaba mal, fue transformado, ¿no?, en un hijo de Dios así. Sin el conocimiento profundo de las Escrituras fue transformado así. Le creyó a Dios. Y bueno, y en la carne de mi pastor se cumplieron muchas aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él soportó muchas injusticias, fue golpeado muchas veces, recibió golpes injustos muchas veces, aún de mi parte, ¿no? Y él la soportó. Él nunca, jamás le escuché yo hablar mal de alguien, nunca. Y eso que se hablaba muy mal de él por todos lados, pero no malos testimonios, chismes sin cuento, porque no había nada que decir de mi pastor. Era un hombre íntegro, un cristiano que amaba al Señor, trabajador, esforzado, mi pastor. Y bueno, y Pablo decía, cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo, que por su cuerpo, que es la iglesia. Esto de llegar a ser pastor no se llega en un seminario bíblico. No estoy en contra de los seminarios bíblicos. A algunos le puede llegar a servir. Se aprende mucho ahí. Pero el pastorado, para llegar a ser pastor uno tiene que estar sujeto. Tito estaba sujeto a Pablo. Estaba sujeto en todo lo que Pablo le pedía o le rogaba, porque Pablo siempre rogaba cuando pedía algo.
Y Tito siempre estaba ahí con él. Él los extrañaba mucho a Tito. Perdón, a Timoteo. A Timoteo. Él los extrañaba mucho a Timoteo cuando no lo veía. Y bueno, y quería verlo. Su corazón se llenaba de gozo y de alegría para verlo, a Timoteo. Como era como un hijo. Y Timoteo observaba a Pablo. Y cuando él estuvo preso, Pablo estuvo preso y Timoteo estaba desalentado, Pablo lo animaba. Y siempre le instaba a que predicara la palabra, ¿no? Si un discípulo predica una palabra relativa, mezclada, ¿verdad?, con error, entonces lo recibió de su pastor. Pero no, con Pablo no era así. Pablo no predicaba verdad y error. Pablo predicaba, usted va a ver en las epístolas del apóstol Pablo, en los escritos del apóstol Pablo, no hay un error. Y eso predicaba Timoteo. Así que cuando nosotros aprendemos de nuestro pastor, eso es lo que nosotros vamos a manifestar. Si Pablo fue un hombre dedicado, Pablo fue un hombre esforzado, él escribía sus cartas, tenía personas que escribían las cartas que él dictaba, él recibía de Dios y predicaba la verdad, toda la verdad. Y Timoteo tenía que imitarlo en ese sentido. Cuando yo veo un discípulo de algún pastor, que cómo predica, yo digo, bueno, el pastor debe ser, él fue enseñado así. ¿Vio? Por eso hay que ser exigente. Pablo era exigente con Timoteo, ¿no? Porque él quería que Timoteo no se fuera ¿cómo se dice? Cuando uno va caminando al lado del camino, no, sino por el camino, no, que no se desviara, que no se deslizara de la ruta, que no se vaya por la banquina, sino que siga como él le enseñó, como él vio. Tiene que ser imitador de su pastor, ¿no? Yo imito a mi pastor en lo que el pastor me enseñó. Mi pastor no me enseñó la escritura a mí, porque él no las conocía. Un día me vino a ver, hace algunos años atrás, y yo ya me casé, y yo había conocido la gracia, y predicaba la circuncisión en aquel tiempo, y mi pastor, yo me le había pedido a mi pastor permiso para retirarme de la iglesia, porque no podía permanecer en la iglesia donde había nacido, porque la prédica que yo tenía era una prédica que no se entendía, y eso causaba dolor y angustia a mi pastor. Y entonces decidí irme de ahí, no sabiendo que era el Espíritu Santo que me estaba sacando. Le dije, pastor, me voy. Entonces mi pastor me dice, bueno, Ramón, andate, pero las puertas siempre están abiertas. Cuando quieras volver vas a ser bienvenido. Amén. Me fui con mi esposa y miramos, bueno, esa es otra historia que le cuento otro día. Entonces, pero en cuanto al carácter, en cuanto al sufrimiento, en cuanto a amar las almas, mi pastor amaba las almas de una manera increíble. No, él conocía a una persona y le invitaba a venir a la iglesia. Y cuando un hermano, por ejemplo, se descarriaba, un hermano se enojaba, se iba enojado, él lo buscaba y lo volvía a invitar. Él nunca ponía en disciplina a los hermanos que se iban de la iglesia. Ponía en disciplina a los que estábamos ahí y le hacíamos la vida imposible. Uno era yo. Pero le pido perdón al Señor por eso. Era joven en ese tiempo. Entonces, nosotros tenemos que ver, hermano, que si nosotros entendemos el pastorado, ¿no? Si nosotros entendemos lo que significa ser pastor, entonces tenemos que delegar nuestro pastorado a otro que viene detrás. Y con ese tenemos que ser demandante. No. Yo no te enseñé así. No fueron las palabras que yo usé. No fue la conducta que yo te mostré. No fue así. Vos me viste, vos me escuchaste.
Entonces, Pablo tenía cuidado con Timoteo, de que no se deslizara, que no se vaya por la tangente. Él tenía que seguir sus pasos, porque él seguía los pasos de Cristo. Y entonces, este tema, porque muchos quieren ser pastor y esto es muy bueno, que haya el deseo de ser pastor, pero para ser pastor, muchos se ponen en el pastorado sin haber estado sujeto nunca a nadie. ¿Vio cómo son los hermanos que se van de las iglesias? Ellos se van de las iglesias y cuando vuelven quieren enseñarle a todo el mundo. Quieren enseñar doctrina, vida práctica, fidelidad, amor fraternal. Pero ellos se fueron, abandonaron la carrera. Ahora fueron restaurados y quieren venir y ponerse como cabeza, ¿no? Y hay otro hermano que estuvo ahí, fiel. Estuvo fiel ahí, sujeto o en obediencia, aprendiendo, imitando la vida de su pastor. Porque él es un imitador de Timoteo, un imitador de Pablo y un imitador de Cristo. Se ponen así por el solo deseo de que sienten ser pastor, quieren ser pastor y se ponen, pero fueron rebeldes. Conocen no una iglesia, conocen 10, 20 iglesias estuvieron por ahí. Nunca se sometieron al pastorado de nadie. Hicieron lo que quisieron. Y ahora quieren venir y enseñarle a uno cómo se lleva una iglesia adelante. ¿Se da cuenta, hermano? No es así. El pastorado no es así. Timoteo fue un hermano que fue ganado por Pablo y él estuvo sujeto a Pablo. 20 años, hasta donde yo conozco. Sujeto ahí, aprendiendo con Pablo. En obediencia a Pablo, al Señor Jesucristo, a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Un seminario no te hace pastor. El conocimiento no te hace pastor. No te hace pastor eso, ¿no? A nosotros nos hace pastor el Espíritu del Señor. Y Él nos prepara a través de vasos de barro, a través de hombres que fueron antes que nosotros. Yo le doy gracias al Señor por el pastor que Dios puso. En ese tiempo no lo sabía valorizar yo, aunque le daba valor. Pues yo me recuerdo un día, yo era un joven solo, no tenía padre ni madre, y llegué a la iglesia, y el pastor me dice, Ramón, ¿no querés ser casero de la iglesia? Y yo le dije, sí, no tengo dónde ir. Bueno, ahí tenés, y me dio la llave de la iglesia. Un día cometí un error y ya me pidieron la llave de la iglesia, para sacarme de ahí como casero. Y yo di vuelta todo un día, 2 días estuve dando vueltas, no tenía dónde estar. Y bueno, y a la tarde me fui a la iglesia a reunirme con los hermanos. Y a pesar de que todos los hermanos, o la mayoría de los hermanos quisiera que yo me fuera de la iglesia por lo que había pasado, que no le voy a explicar, el pastor viene y me da la llave y me dice, Ramón, quédate ahí. Quédate como casero de la iglesia. Cuando tengas un lugar para irte, andate. Y así fue. Y esa actitud, no está escrito en la palabra o está escrito no directamente. Él usó del amor de Cristo, él usó de la compasión, él usó de la misericordia. No conocía mucho la escritura, pero conocía esas cosas. Y no se equivocó mi pastor, no se equivocó conmigo, porque Dios le hizo ver. Mire, hoy soy pastor yo. Mi pastor, creo que apartó, no apartó muchos pastores él. No me acuerdo si apartó a alguien como pastor. Creo que no apartó a nadie como pastor, creo yo. No me recuerdo ahora, pero creo que no.
Y un día estando en una filial, de él teníamos varias filiales, que el pastor ya había logrado por medio del Señor, había logrado poner varias filiales en varios lados, y un día el Espíritu Santo me lleva delante del altar y me hace arrodillar y le dice al pastor: siervo mío, ora por mi siervo. Yo en ese tiempo no lo entendí yo. Bueno, y el pastor vino, puso las manos y oró por mí. Ahí fue mi apartamiento, en ese momento, porque fue el Espíritu Santo el que después me apartaron como misionero y como pastor, pero ahí fue mi apartamiento como siervo de Dios. Y yo siempre le decía a mi pastor que el deseo de mi corazón era ser pastor. Bueno, y el pastor me decía a mí, el pastor nunca me vio como pastor, les puedo asegurar que nunca me vio como pastor, pero yo observaba mucho, no para juzgarlo, no para emitir un juicio de condenación sobre la vida de mi pastor, nunca. Yo lo observaba mucho porque era un padre, era una persona que había ganado mi corazón, ¿no? Y yo siempre estaba ahí cuidándolo, de una manera u otra siempre estaba ahí, con el trabajo de loza y todas esas cosas. Y el Espíritu Santo no se equivocó conmigo, hoy soy pastor, ¿no? Bueno, y tampoco Pablo se equivocó con Timoteo, tampoco. Timoteo recorrió mucho con Pablo, él recorrió mucho, viajó mucho con Pablo. Bueno, y Pablo le dice a Timoteo: porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Voy a leer unos versículos anteriores, desde el primero. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, cuentos de vieja, a las creencias esas, de interpretaciones populares así. Pero tú vela en todo, ten cuidado de todo. Soporta las aflicciones, haz las obras de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida se acerca. Gloria al nombre del Señor. Fíjese usted, hermano amado. Él ya estaba para ser ofrecido, el apóstol Pablo. Él estaba aburrido de aquella prisión en Roma. Él estaba allá. De cualquier modo, por causa de la iglesia, él se quedó por más tiempo ahí, se quedó en Roma. Yo creo que a Pablo no le gustaba Roma, pero se quedó ahí, y el Señor lo mantuvo ahí. Y eso por causa que había una iglesia que lo necesitaba. Él se pudo haber ido de ahí para estar con su Señor. Si él lo hubiera querido, no sé qué escoger, dijo. Porque estar con Cristo es mucho mejor, pero escogió por la iglesia. Ahora nuestro hermano y querido hermano Pablo, no solo él tuvo el deseo de estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, sino que él se propuso ir sabiendo, él sabía que se iría pronto, que su partida estaba pronto. Él tenía este conocimiento de parte del Señor. El Señor se lo había revelado al apóstol Pablo, ¿no?
Muchos años antes estaba escuchando la voz de Dios llamándole a Pablo para ser un predicador, apóstol y maestro de los gentiles, ahí en 1 de Timoteo 2, versículo 7. Después de una vida activa como tuvo el apóstol Pablo, una vida de servicio, una vida de sacrificio, no como se le había dicho a él, cuánto era necesario sufrir por causa del Señor. Ahora él escucha una voz que le dice que tiene que ir al lugar celestial, que tiene que ir al Señor, que tiene que encontrarse con el Señor. Por eso él exclamó: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Vio? Que podamos decir eso, nosotros, alabado sea el Señor, bendecido sea el Señor. Y eso no es mérito de nadie, eso es mérito de Dios, es mérito de nuestro amado Señor, que nos encerró en Él, que nos enseñó a amarle, al Señor, sobre todas las cosas al Señor. Y Pablo dice: he peleado la buena batalla. Imagínense. Si Timoteo tenía ejemplo, no tenía ejemplo. He peleado la buena batalla de la fe. Cuando todos se desalentaban, él estaba firme en la fe. Cuando todos volvían atrás, él se permanecía firme en su posición y hacia adelante. He peleado la buena batalla de la fe. ¿No? He mantenido la fe, a pesar de todo lo que me ha venido, a pesar de las luchas, de las pruebas, de las cárceles, de las pedradas que he recibido, a pesar de los rechazos del Sanedrín, a pesar del rechazo de los de mi nación, de los gentiles, he mantenido la fe. ¿Te das cuenta? Mire el ejemplo que tenía Timoteo. ¿Podía Timoteo deslizarse? Con un ejemplo tan grande como el que tenía delante de sus ojos, ¿cuál era Pablo? No se podía deslizar. Por eso la responsabilidad que nosotros los pastores tenemos frente a aquellos que van aprendiendo, a aquellos que van caminando con nosotros. El ejemplo que nosotros tenemos. Por lo menos tenemos que mantener fiel la palabra. La verdad. Cueste lo que cueste, y se enoje quien se enoje, y patalee quien patalee. No, nosotros tenemos que ser fieles a la verdad, fiel a la fe. ¿Se da cuenta, hermano? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, listo. Ya no puedo correr más, el Señor me llama. Estoy a punto, dice, para ser ofrecido en sacrificio. Y el tiempo de mi partida está cercano. He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Vio? Él siempre exhibió el escudo de la fe. Sobre todo, tomá el escudo de la fe con que podéis apagar todo daño del fuego del maligno, dice. Sobre todo, él no retrocedió un ápice. Tantos años, el apóstol Pablo. Alabado sea el Señor. ¿No? Él peleó contra fieras, él peleó contra principados y potestades, él peleó contra su propia carne, él peleó contra sí mismo. Por eso decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo peleó y conquistó, no para sí mismo, sino para nosotros. Él conquistó. Él es el ejemplo de todos los que hoy somos pastores, somos maestros, que no soy maestro, somos evangelistas, que no soy evangelista, pero es una expresión. Él es el ejemplo, el apóstol Pablo, y él era un ejemplo de Timoteo. Él no se avergonzaba de hablarle como le hablaba, porque él lo había vivido. Cuando uno vive algo, tiene una autoridad, tiene una firmeza, que aquellos que quieren hacerlo retroceder atrás no pueden hacerlo retroceder, porque uno lo vivió, uno sabe. Está persuadido a través del sufrimiento, a través
de muchas cosas está persuadido que lo que está haciendo y lo que está diciendo es así. Y no lo van a hacer cambiar, no lo van a poder hacer retroceder de su pensamiento. Porque uno lo vivió a eso. He peleado la buena batalla. Algunos pelean, pero no una buena batalla. ¿No? Porque ellos contienden por sí mismos. Esa no es una buena batalla. Es una batalla por interés. A veces peleamos por nuestro país, a veces pelean por una creencia. Pero eso no es una buena batalla. Otros pelean por una porción del Evangelio, con armas carnales. ¿Vio? Muchos buscan su propia gloria, pero eso no es una buena batalla. Gracias a Dios que nuestro amado hermano Pablo, él peleó la buena batalla. Gracias a Dios que nosotros también podemos pelear la buena batalla hoy día. Y varios hermanos en este tiempo están peleando la buena batalla. Hermanas y hermanos de la fe. ¿Vio? Miramos a Timoteo, miramos a Pablo como ejemplos. Miramos a nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Señor Jesús como ejemplo. Miramos a los apóstoles como ejemplo. Hay ejemplos, tenemos que seguir los ejemplos que hay. ¿No? Tenemos que, como decía Pablo, ¿no? Tener en gran estima aquellos que nos presiden en el Señor. A veces al pastor no se lo tiene en cuenta. El pastor es alguien más, ¿vio? Cuando él es el ungido de Dios, con el ministerio, no con el Espíritu Santo. Usted también es el ungido con Dios, con el Espíritu Santo. Usted también es el ungido de Dios con la vida de Cristo. No, yo no digo que usted no sea ungido, pero el ministerio pastoral es un ungimiento aparte. Es un ungimiento aparte. Ahí esa persona Dios le dio una capacidad, una luz, una certeza, le da una autoridad para confirmar a los santos en la fe. Y a veces se lo mira el pastor Dios como se mira cualquier otra persona, y no es así. Cuando usted está delante del siervo de Dios, usted está delante de Dios. En tanto y en cuanto ese pastor se mantenga en la fe. En cuanto y en tanto ese pastor tenga una conducta digna, ¿no? Un testimonio digno. ¿Se da cuenta, hermano? No es cualquier cosa. Si usted mira a su pastor como mira a un pastor que cayó, o a un pastor que predica error, si usted mira a su pastor como a un pastor que dice bobadas, entonces está comparando a su pastor como ellos. No le está dando la dignidad que el Señor le dio. Y usted sabe el privilegio que usted tiene de tener un pastor que le predique la verdad, que le predique el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe el privilegio que tiene, hermano? ¿Sabe cuántos miles y miles y millones de personas no tienen ese tipo de pastor? Tienen pastores que los oprimen, que los llevan a vivir en el error, que los llevan a ser cautivos de la carne, del mundo y del diablo, los hermanos. Y sin embargo usted tiene un pastor que le predica la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Timoteo tenía ese privilegio. Timoteo tenía ese privilegio. Y él le tenía que dar valor. Y le daba valor. Timoteo. Timoteo amaba mucho al apóstol Pablo. Qué hermoso es poder darle el valor. Bueno, los discípulos que estuvieron con Jesús no le dieron valor a Jesús. Y eso que Jesús fue el primer apóstol, el primer pastor, el primer evangelista. Eso que él hacía milagros, prodigios y maravillas. Pero uno lo maldijo al Señor. Después fue restaurado, gracias al Señor, porque este es un ministerio de misericordia y de amor. El ministerio de la gracia, no de condenación. Pero usted tiene que darle valor a las cosas.
Si los legalistas respetan a sus pastores, honran a sus pastores, ¿cuánto más nosotros que seguimos la pisada de Pablo y seguimos la pisada de Timoteo? ¿Cuánto más nosotros vamos a honrar a nuestros pastores? Lo vamos a tener en gran estima. Ya demasiada lucha tienen nuestros amados pastores soportando los ataques del enemigo, manteniendo la verdad en alto, manteniendo el testimonio. ¿Sabe la lucha que hay ahí, hermano? No lo sabe, ni idea. Porque claro, no es usted un pastor que Dios ha levantado. Entonces, hermanos amados, he acabado la carrera, dice Pablo. ¿No? El apóstol no quiere decir simplemente que ha llegado al fin de su carrera terrenal. Pero dice mucho más que eso. Él había participado de una carrera con el fin de ganar el premio. Él quería ganar el premio. Pues había corrido de acuerdo a las reglamentaciones o a los reglamentos, ¿no?, establecido por dicha carrera. Romper uno de esos reglamentos significaba perder el premio. Pablo corrió la carrera, pero legítimamente. Muchos corren, pero hacen trampas. Toman los atajos. Salen de la pista de carrera y toman un atajo para llegar primero. Pero no es el que llega primero el que se lleva el premio en esta carrera, sino que en esta carrera recibe el premio el que corre legítimamente. Observa las reglas que hay para correr la carrera. Y Pablo era un hombre que observaba las reglas y corría esta carrera legítimamente, no se apuraba. Esta no es una carrera de velocidad, ¿no? Esta es una carrera de aguante. Creo que tiene un nombre en la carrera de fondista, creo que son. Los fondistas son corredores que no corren mucha velocidad, sino que hacen muchos kilómetros. El de velocidad no hace tantos kilómetros como el fondista. El fondista corre y llega a la meta. ¿Vio? Porque es fondista, no se apura. Y esta carrera no es cuestión de apuro. Acá hay reglas, como hablábamos, para correr la carrera. No solamente hay reglas para edificar la casa espiritual, sino para correr la carrera cristiana, ¿no? Para ganar a Cristo como el premio. Porque ¿cuál es el premio del corredor? Cristo. Cristo como el esposo, Cristo como el amado. Muchos se apresuran en correr y creen que por eso van a recibir el premio, pero en ese apurarse de correr se olvidan de la misericordia, que hay un hombre tirado ahí que necesita agua, como estos fariseos y este escriba que pasó por ahí como corriendo una carrera y lo dejaron, pero el buen samaritano se detuvo y lo atendió. Eso es correr la carrera. ¿Se da cuenta? La misericordia, el amor, la paciencia y tantas cosas que solamente aquellos que seguimos las pisadas de Timoteo, aquellos que seguimos la pisada de Pablo, aquellos que seguimos las pisadas del Señor Jesucristo podemos entender. Por eso he acabado la carrera, ¿no? ¿Y qué estaba esperando? Una corona, seguramente un premio. El apóstol Pablo. Cuando nosotros rompemos los reglamentos, significa que perdemos el premio. Usted podrá llegar primero, pero no va a recibir el premio porque usted se tomó un atajo. Usted no corrió la carrera legítimamente. Pero Pablo tenía el testimonio de que había corrido la buena carrera en su corazón. Porque él corría una carrera con justicia, con rectitud. Él no se detenía, aún estando detenido, no se detenía corriendo la carrera. Porque la carrera en sí, las reglas de la carrera demanda que uno ve la necesidad y se tiene que detener para ayudar a otro,
Pero en esa detención no se está retrasando la carrera, sino que está corriendo la carrera. La carrera la sigue corriendo, ayudando a aquel que necesita, perdonando a aquel que lo ofendió, olvidando a aquel que le tiene una deuda con usted. En esta carrera no hay paradas. ¿No? Los que van a ganar el premio no paran, ellos siguen corriendo la carrera. Todos los días seguimos corriendo la carrera, hasta cuando dormimos corremos la carrera. Estamos lavando los platos, estamos trabajando en nuestro trabajo, estamos trabajando en la casa de un hermano, estamos trabajando en un servicio para la iglesia, para los hermanos. Estamos corriendo la carrera legítimamente, porque esas son las reglas, esas son las medidas. ¿Vio? Él corrió rápida y sabiamente, el apóstol Pablo. Él corría para una gloria que era la gloria de Dios. Él corría la carrera limpiamente. Limpiamente. Su mente, su corazón, todas sus manos, todo era limpiamente. Desde el principio hasta el final. He acabado la carrera. Pero cuando nosotros somos llevados por falsa doctrina, falsa enseñanza o una religión, una denominación, no estamos corriendo limpiamente la carrera. Porque cuando nosotros estamos en una religión, nosotros miramos a los hermanos de otra congregación con desprecio, con desconfianza, con juicio, ¿vio? A los de la otra congregación. Pero cuando nosotros estamos corriendo legítimamente la carrera, nosotros miramos a todos los hermanos igual. No importa si se congrega en Estrella de Oriente, no importa que se congregue en una iglesia bautista, no importa si es católico, apostólico o romano, no importa eso. Es mi hermano porque tiene la fe en Jesucristo. No importa eso. Y lo tengo que ayudar, y lo tengo que amar, y lo tengo que soportar, y lo tengo que acompañar. ¿Se da cuenta? Nosotros ahora estamos corriendo la carrera por una corona de justicia. ¿No? Nosotros no estamos buscando un laurel para el tiempo presente, que alguien ponga un laurel en nuestra cabeza. No estamos buscando que nuestro nombre esté colocado en alguna placa, en alguna columna de algún edificio. ¿No? Pablo estaba buscando una corona de justicia. Estaba buscando un premio que no hay en este mundo. Pablo estaba buscando como premio a Jesucristo. Reinar con Cristo. ¿No? Juzgar con Cristo. Enaltecer el nombre del Señor. Por eso, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nosotros guardamos la fe cuando guardamos la palabra. Especialmente las 14 epístolas del apóstol Pablo. Porque como nos enseñaba mi esposa en estos días, no toda la palabra escrita es la palabra de Dios. Pero toda la palabra de Dios la guardamos en nuestro corazón. La guardamos en nuestro regazo, por así decirlo. Por eso, hermanos amados, tenemos que conocer las reglas que determinan esta carrera. Pablo le hablaba a su hijo Timoteo. Le hablaba con firmeza. Le hablaba como quien tiene autoridad. La autoridad que Pablo tenía se la dio Dios. A través del ministerio que Dios le dio. Ahí estaba la autoridad de Pablo. La autoridad de un hombre no está en el carácter.
o en las palabras duras. La autoridad está en su testimonio. ¿Cuál es el testimonio de un pastor? Cristo. Él es el testimonio. Nuestro testimonio es Cristo. Nuestro testimonio es la verdad, es la justicia. Ese es nuestro testimonio. Que el Señor me ayude primeramente a mí, cada día. ¿Se da cuenta, hermano amado? Usted va a ver en la mayoría de las iglesias. En la mayoría de las iglesias los pastores parten a la eternidad sin dejar a alguien en su lugar. Iglesias grandes. Iglesias de 500, 1000 miembros. No dejan a nadie. Porque nadie está preparado. Porque nadie quiso ser Timoteo. Nadie quiso ocupar el lugar de Timoteo. Todos iban por la grandeza de ellos mismos. Corrían la carrera, pero no conforme a las reglas que se necesitan para correr esta carrera. No conocían las reglas. No conocen las reglas para ganar el pastorado, para ganar el diaconado, para ganar el ser evangelista. No conocen la carrera, especialmente el pastorado y el apostolado. No la conocen, bueno, entonces no pueden llegar. Por eso los pastores que tienen iglesias grandes no dejan a nadie. ¿A quién van a dejar? Otros piensan que pastores que van a vivir para siempre y no es así. Es muy bueno dejar un discípulo. Pablo estaba dejando un discípulo, por así decirlo. Aunque no me gusta la palabra discípulo, me gusta más la palabra hermano. Pablo estaba dejando a un hermano para que lo sucediera a él, por el Espíritu Santo. Y Pablo recibió del Espíritu Santo que esa persona era Timoteo. Mire que estaba Bernabé, mire que estaba Juan Marcos, mire que estaba Sila, Epafras, ¿no? Silvano. Había otros hermanos que podían estar a cargo. Tuvieron también algunos de ellos presos como Pablo. Sufrieron como Pablo, pero el indicado fue Timoteo. Es una pena que en las iglesias de gracia no haya un reemplazante del pastor. Nadie mira a Timoteo para imitar. Nadie mira a Timoteo para llegar. Nadie procura entender las reglas para correr la carrera a fin de ganar el premio. Sabemos que el premio es Cristo, pero en este caso el premio es el apostolado, es el pastorado en este tiempo. Por eso, hermanos amados, mirarlo a Timoteo como un premio, como un referente para nosotros, solamente lo pueden ver aquellos que aman la carrera, que quieren pelear la buena batalla, ¿no? Aquellos que quieren guardar la fe. Ellos solamente pueden alcanzar lo que Timoteo alcanzó. Solamente ellos lo pueden hacer. Nuestro pastor es nuestro referente, es nuestro ejemplo de vida, ejemplo de fe, ejemplo de correr la carrera. Si no es así, hermano amado, la iglesia va a sufrir una situación difícil. Pablo tuvo la visión, cosas que muchos hermanos que han tenido la iluminación de muchos puntos de doctrina, Pablo tuvo la visión de dejar a un hermano después de que él se fuera. Y ese hermano era Timoteo. ¿No? Muchas iglesias. Parte el pastor y se divide la iglesia. Parte el pastor y se termina la iglesia. Y es triste. ¿Dónde queda el trabajo de ese hombre? ¿Cuál es el trabajo final? La división. ¿Eso les enseñó el pastor? ¿Eso les enseñó que tenían que dividirse, que el cuerpo de Cristo se podía dividir? ¿Y no hay nadie que procure la unidad del cuerpo? ¿El pastor no les enseñó a ustedes que había que mantenerse en unidad y en amor y en misericordia? ¿No les enseñó el siervo? ¿Y entonces qué están haciendo? Pero siguen como si nada hubiera pasado.
cuando la unidad es lo primordial. La unidad y la unanimidad. Porque sin unidad y sin unanimidad, el mundo no puede conocer que Dios existe. Que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú existes. Juan capítulo 17. Estas cosas, hermano, son palabras de último tiempo. Cristo viene ya. El Señor está a las puertas, el Señor está cerca, ¿no? Y se está viniendo, ¿no? A pasos agigantados se está viniendo el anticristo y el falso profeta. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estas son palabras de último tiempo, por eso son palabras enérgicas y desesperadas. Parecen palabras con enojo, pero no es enojo, es más tristeza que enojo. El Señor bendiga, hermanos amados, me llegó el horario. Miren, estuvimos 2 versículos nada más. Pensé que lo iba a terminar hoy, ¿vio? Que no hay que apurarse. Gracias le damos al Señor. Oren por mí, hermano. Oren por nosotros, por mi amada esposa, mi hogar, la iglesia que está en mi casa. Por ahora. Esperamos que el Señor nos dé un lugar para poder edificar una iglesia local. Señor bendiga la iglesia toda. En el partido de La Matanza, en Isidro Casanova. El Señor bendiga a todos los hermanos que fueron puestos por el Señor para este ministerio, para esta administración de la gracia. Padre amado, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Te pido tu bendición, Padre, sobre mi vida, sobre la vida de cada uno de mis hermanas y mis hermanos, en el nombre de Jesús. Te pido que esta palabra esté sanando, Señor, a los enfermos, liberando a los oprimidos por el diablo, desatando toda atadura que impida a los hermanos volver a la iglesia. Padre, que esta palabra corra, Señor, alcance lugares que ni siquiera idea tenemos, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El Señor les bendiga grandemente, hermanos. Nos estamos viendo el día lunes de 9 a 10 de la mañana y después de 11 a 12 en la radio La Predicadora. El Señor les bendiga, amados.